Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Tengan todos muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para ver lo más relevante de la actualidad del jueves 22 de septiembre. Bueno, el otoño empieza de madrugada mañana y las cosas empiezan a despejarse. No es que haga menos calor, tampoco es que se ponga a llover. Es lo que van a ver ahora. Pedro Sánchez oficializa que quiere ser el líder de la Internacional Socialista. Había intentado otras cosas, soñaba con otras cosas, hasta con la OTAN soñaba. Al final lo que le queda es los comilitones internacionales, a ver si hay suerte y consigue encumbrarse a esta cosa de la Internacional Socialista, por cierto, bastante insignificante internacionalmente en los últimos tiempos. Pero bueno, eso es lo que intenta Sánchez, nos saca de dudas. Así es que cierro el paréntesis a la expectativa de que luego nuestros amigos contertulios de la mesa de análisis político quieran sacarle punta al sueño de Sánchez. Y nos vamos a ver cómo coinciden, cómo parece que los enemigos de Donald Trump se han concitado para plantearle los problemas de tres en tres. Son tres los frentes que le han abierto por diferentes asuntos al mismo tiempo, y este es un momento clave para ver quién se presenta de nuevo a las elecciones en Estados Unidos, o quién, a lo mejor es por eso la coincidencia de esta especie de sitio al expresidente Donald Trump. La casualidad se ha cebado con Donald Trump. En apenas 2 días, las 3 investigaciones a las que se enfrenta el expresidente de los Estados Unidos han sufrido profundas novedades, así que vayamos una por una. La investigación por el asalto al Capitolio del 6 de enero está de vuelta y lo hace a lo grande, por televisión. Una sesión que tendrá una invitada de lujo, Jenny Thomas. ¿No saben quién es? No hay problema. Es la mujer de Clarence Thomas, ¿se acuerdan? El juez que pretendía revocar la sentencia del aborto en Estados Unidos y apoyar a la vida. Casualidad. También está de vuelta la investigación en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente en la que supuestamente se hallan documentos confidenciales, pese a que el presidente aseguró que los había desclasificado. Sea como fuere, el FBI no podía acceder a ellos por eso de la confidencialidad entre abogado y cliente. Pero ya no, ahora está totalmente olvidado. Ayer el juez especial anunció que el FBI volvía a tener vía libre, al menos parcialmente. Que nadie dude que esta es otra casualidad. Y llegamos al plato principal. Trump, sus hijos y su asesor se enfrentan a una demanda por fraude empresarial. Según Leticia James, la fiscal general de Nueva York, la empresa infló continuamente sus cuentas. Una fiscal que había asegurado que conseguiría criminalizar al expresidente. Pero eso no tiene que ver. Que precisamente James fuera la elegida es... sí, casualidad. El verdadero malo de la película es Trump. La investigación ha revelado que Donald Trump ha estado metido durante años en conductas ilegales para inflar su valor neto, asegurar que tienes dinero que en realidad no posees. No supone el arte del negocio, sino que es el arte del robo. 3 investigaciones, 3 procesos con cambios profundos en apenas 2 días. Cambios fruto de la... ¿casualidad? Donald Trump no se lo cree. Well, she campaigned on it 4 years ago. It was a vicious campaign, and she just talked about Trump, and we're going to indict him, we're going to get him. She knew nothing about me. I never heard of her. This was just a continuation of a witch hunt. Veremos cuáles son las siguientes casualidades. Bueno, pues dejamos a Donald Trump con este calvario de iniciativas judiciales para irnos a España en algo que es verdaderamente asombroso. Les voy a hablar de Irene Montero y voy a ser preciso porque todo el mundo se merece el mismo respeto informativo. Vamos a escuchar unas declaraciones suyas que tuvieron lugar ayer y que algunos creemos, yo también, que está en un mundo irreal. En un mundo irreal y que de sus palabras pudiera deducirse que está haciendo apología de la pederastia o de las relaciones con niños por parte de adultos. Vamos a escucharlas, sin mayor adjetivo a poner a lo que ha dicho ella, que ya es bastante fuerte por sí mismo. Le ruego que presten atención.
Niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Bueno, es legítimo colegir de estas palabras que si los niños consienten pueden tener relaciones con adultos. Bueno, y eso ha puesto histéricos a muchos en el Congreso y fuera del Congreso, entre ellos a mí mismo, porque el desconocimiento de la ley, mire usted, señora ministra de Igualdad, en nuestro Código Penal las relaciones de adultos con niños están penadas, son delito. Usted no puede sugerirlas, porque entonces puede alguien pensar que está haciendo apología de la pederastia. Y no lo sé, porque está tan destorotada que no sé si ese es su verdadero propósito, no lo sé. Quiero creer que no, pero desde luego oportunidad ha tenido durante todo el día de hoy de corregirse, de explicarse, de rectificar, de pedir perdón, de aclarar, de mil cosas. Y luego vamos a ver lo que ha hecho, que no tiene nada que ver con eso. Bien, durante la mañana de hoy ha habido reacciones. Les voy a contar, por ejemplo, un tuit emitido por Santiago Abascal, el presidente de Vox. Dice, es urgente que esta señora dimita o sea cesada y que cierre ese ministerio totalitario al salir. Quitad vuestras sucias manos de los niños. Bueno, pues a esto, y por ponerle su propia voz, vamos a escuchar lo dicho por el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Que hoy pedimos el cese inmediato o la dimisión de la ministra y el cierre de un ministerio que no ha hecho más que daño a los niños, a las niñas y a las mujeres en España. Si no se produjera eso, y en previsión de que así sea, hoy presentamos una PNL, una proposición de reprobación de la ministra de Igualdad. Y, por supuesto, nuestros estudios jurídicos están trabajando para revisar la posibilidad de emprender acciones legales ante el tremendo daño que se está causando por parte de esta ministra por el bienestar de los niños y las niñas de España. Jamás habíamos oído nada parecido así en España. Y uno de los que estaba pues más furioso era Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor, y si no dimite, Pedro Sánchez la tiene que cesar. No es admisible, no se puede tolerar de ninguna manera que los padres que tienen niños pequeños se encuentren con que la responsable pública de la gestión de estas cuestiones diga que los niños pequeños pueden prestar su consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero esto qué es? Inaceptable. Completamente de acuerdo. Pero ¿en qué país vivimos? Esto es completamente inaceptable. Bueno, como les decía, durante todo el día de hoy, la señora ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido la oportunidad de rectificar, de modular, de explicar, de salir a decir que no quiso decir lo que algunos han interpretado. En lugar de eso, esto es lo que ha hecho hoy Irene Montero. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y básicamente contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Creo que eso es lo importante. Contra mí que digan lo que quieran, me da mucha vergüenza la campaña que han desplegado, pero efectivamente la educación sexual es un derecho de los niños y de las niñas de nuestro país, de los adolescentes. Piense que el inicio de acceso a la pornografía violenta en nuestro país es los 8 años y por tanto urge que aseguremos de forma obligatoria la educación sexual para que todos los niños y niñas aprendan precisamente y tengan herramientas para identificar las violencias sexuales que se pueden ejercer contra ellos y ellas, para que aprendan a identificar situaciones de violencia y a tener herramientas para pedir ayuda y para tener por tanto una vida libre de violencias. Hasta se le ha olvidado añadir a los niños las dos siguientes veces que ha hablado de los niños y de las niñas. Algo grave sucede en el interior de la ministra Irene Montero. Por cierto, de Montero a Montero, ahora tengo que hablarles de María Jesús Montero. Lo primero y muy importante porque
más que el debate de los impuestos, tenemos que abrir el debate de los gastos que atendemos con esos impuestos y de cómo los reducimos. Hemos tenido un sobreingreso por culpa de la inflación brutal y, sin embargo, a pesar de ese sobreingreso, 22.000 millones por ahora, el Gobierno ha diseñado el techo de gasto para el próximo año y va a ser increíble. Más de 198.000 millones de euros se va a gastar el Gobierno el próximo año, aumentando el techo de gasto un 1,1%. El Consejo de Ministros, y así lo informo en esta Cámara, definió el límite de gasto no financiero que presentamos para la elaboración de los próximos presupuestos, lo situamos en 198.221 millones, lo que representa un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Bueno, esto ha sido para mí una cosa que tenía que pellizcarme cuando la estaba escuchando. Y lo segundo es la típica cosa que se hace para contentar a Podemos o para pelear con Podemos, un espacio de radicalismo ideológico, en fin, que no nos conducirá a nada bueno. Anunciaba María Jesús Montero que va a haber un gravamen, no le llamemos impuesto, anatema, no, gravamen. Bien, pues un gravamen temporal que afectará solo a los ricos a partir del 1 de enero. Bueno, tampoco se ha concretado mucho cómo, pero sí se ha orientado políticamente. Esto es para compensar el dumping fiscal que contemplan algunas autonomías, por ejemplo, Madrid, Andalucía, Murcia, etcétera, y Castilla y León. Eso sí. Esto está destinado al fracaso. Hay países donde ya lo han probado antes. Lo probó François Hollande en Francia. Lo puso. Y los ricos llenaban la frontera más que los rusos cuando dicen que no quieren ir a la guerra de Ucrania. Las llenaron, se fueron centenares, miles de ellos, porque no estaban dispuestos a pagar un sobreimpuesto por el hecho de tener más patrimonio que otros. Y se marchaban. Cuando llegó Macron, 2018, dijo, oye, esto, mira, para lo que ingresas, prefiero que vuelvan, aunque no paguen el impuesto para los ricos, porque me hacen más daño que se hayan ido que lo que me da en compensación el ingreso por el gravamen temporal para los ricos. Y lo quitaron, sin más contemplaciones. Pero aquí, como hacemos las cosas para que se vea que nosotros somos los que estamos contra los ricos, a ver si se creen que los ricos no generan empleo, a ver si se creen que los ricos no generan actividad, a ver si se creen que la desaparición de repente de los ricos va a ser positiva para la economía española. Por cierto, el anuncio coincide, que ya se lo conté ayer, con la notificación de que el año pasado se marcharon 17.000 grandes fortunas de España a otros sitios donde se sienten más protegidos, más refugiados, legalmente, Lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Qué queremos? Que el próximo año, este año 2022, en lugar de 17.000, sean 35.000. Bueno, pues vamos por buen camino. Vean el impuesto para los ricos. Habrá un impuesto para las grandes fortunas, aunque el Gobierno dice que será temporal. Nosotros consideramos que en este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y, por tanto, a aquellos que tienen beneficios extraordinarios o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora y a la población más vulnerable. Justo en un momento en el que varias comunidades autónomas como Madrid o Andalucía han anunciado una bajada de impuestos y de tramos en el IRPF, Hacienda da un paso en la política fiscal de Sánchez que, sin embargo, será imprescindible para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular lo rechaza. Pues que recuerden a Alfonso Guerra cuando decía no queremos menos ricos, queremos menos pobres. El Gobierno español tiene un problema de recaudación. Que se deje de buscar cortinas de humo. Y acusan al Ejecutivo de querer hacer más pobres a los españoles. Sus socios de Podemos lo celebran, aunque insisten en que el Gobierno no ha contado con ellos. Es buena noticia para nuestro país, para tener un sistema fiscal redistributivo.
y le reprochan incluso que rechazara una propuesta muy similar antes del verano. El nuevo gravamen del gobierno a las grandes fortunas se aplicará a partir del próximo 1 de enero y se extenderá por lo menos durante 2. Aseguran además que no distará de las tasas ya diseñadas para la banca y las empresas energéticas. Será un impuesto diferente que en la actualidad grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros. Antonio Garamendi, presidente de la COE, insiste en que el gobierno de Pedro Sánchez se está equivocando. En Europa, en este caso lo que se está hablando del impuesto de patrimonio, realmente solo está en España, por lo tanto nosotros consideramos un error. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido a su salida del Congreso dar detalles sobre el futuro impuesto, pero insisten en que hay que dejar trabajar a los técnicos para estudiar la fórmula con la que llevar a término el nuevo gravamen. Y de vuelta, vamos a hablar de Ucrania después de, ya saben que Putin haya llamado a 300.000 reservistas. Ya saben que muchos de ellos huyen despavoridos de Rusia porque no quieren ir a la guerra, está en Ucrania. Otros pacifistas están siendo detenidos en 38 ciudades rusas, por lo menos que se sepa, más de 1.400 detenidos. También saben de todo esto, pues que parece que China ha cambiado un poco de posición estratégica y está un poco pensando en qué podría ser, llegar a un alto el fuego, negociaciones, en fin, novedades bastante interesantes. Hoy ha habido una novedad que explica un poco dónde estamos, y es que Putin ha accedido a canjear 215 peligrosísimos ucranianos de los del batallón Azov, condenados a muerte buena parte de ellos, por la liberación ucraniana de un oligarca que es el padrino de sus hijos. O sea, así estamos en el mundo del César, podríamos decir, ¿no? De un César que tiene armas nucleares, por cierto. De todo ello, pues tengo muchas ganas de intercambiar impresiones con don Vicente Díaz de Villegas, general de división retirado y buen amigo, desde que nos honró con su presencia hace ya algunos meses, al poco de empezar el conflicto. Sí, a poco de empezar. Bueno, general, ¿cómo ve la cosa? ¿Ha cambiado algo desde el punto de vista militar? Bueno, yo creo que hemos llegado a la casilla de salida otra vez. O sea, después de más de 200 días de guerra, pues hemos vuelto a la amenaza nuclear, la que blandió en su momento Putin cuando vio que en 72 horas aquella Ucrania que había desaparecido, según Novosti, no había desaparecido, sino que le estaban causando muchas bajas y que además era francamente negativo. Y entonces pues amenazó con la cosa nuclear, ¿no? Ahora ha vuelto a amenazar con el arma nuclear y ha vuelto a amenazar hablando de como que haciendo un chantaje, ¿no? Un blackmail de la OTAN hacia... En ningún momento la OTAN ha amenazado con que sepamos, nadie ha dicho nada en ningún discurso sobre la cuestión nuclear. Sí es cierto que en su momento, cuando hizo la primera amenaza nuclear y después, para ver que se le tomaba en serio, Estados Unidos ha hecho alguna prueba nuclear. Pero no, mejor dicho, una prueba de misil de un ICBM, que es un misil intercontinental, que eso dice, bueno, nosotros, por si acaso, estamos preparados. Hay que pensar que la amenaza nuclear, que podía ser una amenaza nuclear táctica, según un principio que en el año 99 Putin esgrimió que era una escalada para desescalar, Estados Unidos esa no la ha contemplado y prácticamente redujo casi por completo, le quedan 200 y pico ojivas nucleares tácticas, mientras que Rusia tiene 1.900 y pico aproximadamente. O sea que yo lo veo que es otra vez una amenaza ante una situación de pérdida de la iniciativa, de muchas pérdidas y de un desprestigio que ya se le está notando en su propio país, que al fin yo creo que es el que lo va a echar realmente, porque él va a ser difícil que se vaya, ¿no? O sea que convocar a 300.000 reservistas es muy impopular dentro de un país que también va a empezar a sufrir consecuencias, sí. Por ejemplo, no poder marcharte a donde tú quieras, claro, sino solamente a Estambul o a Georgia o tal, sí, sí, en avión. No, yo veo que
El tema de los reservistas es curioso porque habla no cualquiera, o sea, reservistas escogidos, especiales, especializados. Algo pasó cuando en la guerra de Afganistán, en la que estuvo Rusia, también había gente, los enchufados no iban a Afganistán, que eran hijos de oligarcas o hijos de alta gente del régimen, no iban, ¿no? Y aquello cundió pues, entre la sociedad, y aquellos, el caldo se calentó, y aunque todavía no había caído, porque esto se volvieron en el 89 los rusos, pero enterraban a sus soldados por la noche, y además mandaron, en contra de lo que se dice, mandaron conscriptos, o sea, mandaron gente de reemplazo. Ahora él ha vuelto a anunciar que no iba a mandar gente de reemplazo, pero sí que han muerto ya gente de reemplazo, y es muy posible que sigan muriendo. Por otra parte, el movilizar, aunque ya han hecho una mili completa, porque los que son gente licenciada, hay que pensar que cuesta poner una unidad en marcha. O sea, que hay que buscar que esa gente recupere sus habilidades y que además se produzca una cohesión, etcétera. O sea, que tampoco es de hoy para mañana esa movilización la que va a dar unos resultados inmediatos. O sea, nos vamos a meter en invierno sí o sí, y con la movilización poco más van a conseguir. De hecho, lo que han hecho hasta ahora en el este ya, cuando se fueron, prácticamente ha sido mezclar unidades medio destruidas con otras, porque una unidad en el momento que tiene un 25% de bajas, nosotros la consideramos destruida, ¿no? Y entonces ellos han hecho unas mezclas allí, y eso tampoco es bueno. Ellos pretenden mantener el tipo a base de mucha fuerza, pero a pesar de todo no lo están haciendo bien. O sea que yo creo que han perdido mucha gente, han perdido, según los ucranianos, más de 50.000 hombres, y los americanos dicen que 25.000 muertos, pero 25.000 muertos supondría que son no menos de 70 y tantos mil bajas. O sea que eso, y son unas cifras grandes, muy grandes, apabullantes, ¿no? Aunque tenga mucha gente, pero... y luego además hay otra cosa, y es que él cuida mucho San Petersburgo y Moscú, pero están mandando mucha gente, voluntarios de Asia, asiáticos, de todas las repúblicas. General, como siempre. Exactamente. Entonces, de las repúblicas, pues están mandando gente allí. O sea, que eso es caucásicos, exactamente. ¿Por qué? Pues porque les ofrecen una paga, les ofrecen 6 meses, en fin, ellos tienen una serie de bases en una serie de países de sus repúblicas y demás, y ellos en esas bases, pues los que tienen ahí los mandan dicen que van para 6 meses y alguno no vuelve, otros sí, en fin, bueno. Vamos a ver si podemos tratar de ponernos en la cabeza de Putin y en su estrategia. Sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque están convocados ya, se van a celebrar estos días referéndums en 4 de las regiones, digamos que prorrusas, o que se nos dice que son prorrusas, luego esto también está un poco en el aire, y da la sensación que las cartas de Putin es enviar a esos 300.000 reservistas a tomar posesión de esos lugares como lugares rusos santos, y por lo tanto parte del territorio nacional, que lo justifica todo luego en su defensa, ¿no? Bueno, efectivamente la jugada puede ser como hizo con Crimea, que la constituyó pues una república, pero que no ha sido reconocida. Ha sido nada más Rusia la que reconoce y sus países, o sea, pero ni está reconocida en la ONU ni con ningún país, ¿no? Crimea, y obviamente Ucrania no ha renunciado a Crimea, o sea que esto es así. Ahora quiere, con estos otros oblasts, el que tiene 4, incluido de Zaporizhia también, el de Gerson, todos estos lo que quiere, Gerson, con estos lo que quiere es organizar para meterlos como provincias de la Unión Soviética. Eso podría justificar en un momento que, de acuerdo con su legislación, se pudiera emplear el arma nuclear porque es territorio ruso. Bien. Hay que decir que en el referéndum de independencia de Ucrania, el 96% de la población votó por la independencia, incluido Kuzma, que era prorruso y que en todo momento mantuvo que se tenían que mantener 40 cabezas nucleares en Ucrania. Porque en el 91, cuando se produce, digamos, cuando se produce la independencia,
Ucrania creo que entrega a Rusia 2.000 y pico cabezas nucleares. Y en el 94, con los acuerdos de Budapest, otras 1.000 y pico quedándose a cero. O sea que ese desarme tan voluntario, sin que nadie de Ucrania, nos ha llevado quizás a esto. O sea que muchas de las veces para parar a uno hay que decirle, oye, tú tienes esto y yo tengo esto otro, ¿no? Y este propio Kuzma, que era prorruso, absolutamente prorruso, decía, no nos hubiera ocurrido, no nos van a... Porque además en el 94 en Budapest había dos países garantes de la seguridad de Ucrania, obviamente frente a Rusia, que eran Estados Unidos y el Reino Unido, que son los que están ahora más implicados en la defensa de Ucrania. Pero eso ya viene del 94, o sea que ha pasado tiempo y estamos... General, la amenaza nuclear, ¿es creíble? ¿Es un farol? Él dice que no es un farol, pero... Sí, dice que no es un bluff. Tampoco parece que los americanos se lo hayan tomado muy en serio, ¿no? No, yo creo que no le cree nadie. Yo creo, él ha dicho que no era, yo entiendo que él ha dicho que no era un bluff, que tenía unas armas muy buenas. Sí. Eso es lo que no era un bluff. Pero en cuanto a que lo vaya a emplear o no lo vaya a emplear, era en caso de amenaza nuclear. Como por otra parte ya se vio que hizo esa misma amenaza en circunstancias similares, la gente no le cree. O sea, no tiene credibilidad. Yo creo que es un gesto, él está haciendo muchas cosas de cara a Rusia. No de cara al conflicto. En el conflicto él está manteniendo el conflicto para mantenerse él y para justificar ante la opinión rusa. Eso es lo que a mí me da la impresión. Porque si no, lo propio, claro que él tiene muy mala salida, ya lo dijimos hace 6 meses. O sea, tiene cada vez peor. Eso sí ha empeorado. Sí, cada vez peor. Tiene muy mala salida. Tiene muy mala salida porque le van a esperar a todos los tribunales y al final, pues no sé si le pasará como al zar, al último zar, porque serán los propios rusos los que lo quiten de en medio. O sea, hombre, tiene ahí un delfín que es Medvedev, que es uno que parece ser que es muy fiel, pero bueno, yo no veo credibilidad. Ahora, la mente de cada uno es la mente de cada uno. Yo no creo, porque en su momento no era un tipo suicida, ni muchísimo menos. Putin no ha sido, es un tío que se quiere mucho a sí mismo y que además quiere a los suyos y tiene buenas relaciones, no es un tipo de la buena vida, o sea, no es, digamos, no es un raro, aunque ha actuado igual que Hitler, pero no es como Hitler, o sea, es un autócrata diferente. Es un autócrata diferente, con sus particularidades, tiene usted razón. Ahora bien, esto es un desastre militar para el ejército ruso. Sí, ¿no? Eso ya podemos empezar. No sabemos cómo acabará, pero hasta ahora, más víctimas que en Afganistán. Sí. Lo de Afganistán también se lidió de una manera peculiar. Volvieron las tropas, pero no hubo ningún cambio, aparentemente. Es verdad que aquello minó, como usted dice, con entierros nocturnos, con algunos que eran... Era otra época, era la época comunista, era hasta el 89, del 79 al 89, 10 años aproximadamente, que son los que estuvieron allí, y no es lo mismo. Hombre, yo creo que él está perdiendo, en modo de ver la guerra. Lo que pasa es que Ucrania está sufriendo muchísimo. Ucrania está sufriendo sus bajas militares, que son importantes, que no las... Por seguridad de las operaciones, el OPSEC que pues no las dice, no dicen menos, y también bajas civiles, además de destrucción de todo lo que son. Pero él realmente no está ganando y además está desprestigiado. En la reunión que acaban de tener en Uzbekistán, con el grupo de Shanghái, con China, con India, con Irán, en fin, con todos los del grupo, él siempre se hacía esperar y hay cantidad de fotos donde él está esperando a los demás. Modi, el presidente de la India, le ha dicho que no son tiempos para guerra, que hay que acabar este tema cuanto antes. Xi Jinping, que ya lo dijo hace 4 o 5 meses, yo tengo algunas anotaciones en aquella época, que lo de nuclear no lo veía nada por ahí, para nada. De hecho, ha procurado además que no se vea que China manda, o sea, él está comprando Putin a Corea. Y además a Putin se le puede revolver el patio de atrás, que es el patio asiático, porque ya le ha dicho en Kazajstán, yo creo que ya le ha dicho China, que no intervenga en Kazajstán, que no intervenga en asuntos internos de estos, o sea, y que si ellos quieren una independencia, que los deje. O sea, que se le puede revolver el patio de atrás. O sea, que eso es una de las cosas
que supongo que las tendrán controladas y demás, pero no está ganando nada, no está ganando nada. De hecho, yo creo que si hubiera dejado Crimea como lo había hecho, poco a poco se hubiera consolidado su posición. Desgraciadamente para Ucrania, porque le hubieran robado una parte importantísima, que tiene además en su suelo petróleo, tiene aparte la situación estratégica y todo lo que queramos, ¿no? Pero se ha metido en un berenjenal y en un jaleo tremendo. General, Europa, va a llegar el frío, eso de las sanciones va a pesar, hasta ahora ha pesado, pero a lo mejor no tanto, y algunos, es el caso, pues algunos dicen que España está muy dividida, muy cautelosa en enviarlo, en fin, las armas que tal, en fin, y otros pueden seguir ese ejemplo. Bueno, lo que veo es que efectivamente España ha mandado prácticamente poco o casi nada, ¿no? O sea, si uno analiza y ve todos los envíos que ha hecho Finlandia, Chequia, Francia, Alemania, eso que Alemania, los ucranianos se quejan de Alemania, pero les han mandado bastantes cosas, Italia, o sea, Turquía incluso, o sea, muchos países, Japón, Finlandia, Suecia ha mandado, o sea que les han mandado de todos los países y en cantidad y más. Últimamente, hombre, es cierto que a nadie le gusta pasar frío, pero hay que ver que por otro lado están los muertos, o sea que bueno, algún esfuerzo habrá que hacer, porque es que si no pasamos el frío, que lo vamos a pasar de todas maneras, igual luego los muertos se nos vuelven a nosotros, o sea, porque esto es donde empieza, pero no se sabe cuándo acaba, que es el ejemplo que siempre pusimos de Hitler, de los Sudetes, empezó y luego siguió, aquí no pasa nada, luego al final se comieron Francia en un mes y ya estaba toda Europa invadida, ¿no? Y en este caso podía ser Ucrania, luego podía ser Polonia, etcétera. Y entonces eso es lo que parece que al final, porque al inicio no parece que hubiera mucha reacción. O sea, en el 2015 sí que se había producido ya la invasión de Crimea y hubo equipos de adiestramiento que se mandaron equipos de adiestramiento por parte de algunos países de la OTAN a Ucrania, ¿no? Pero no había mucha, no material, no grandes cosas, ¿no? Y ahora llevan ya, por ejemplo, Estados Unidos lleva 21 envíos ya de material a base de bien y de bueno, ¿no? O sea que yo creo que si tenemos que pasar frío, pasaremos frío y las reservas están ahí. Pero bueno, no creo que, no sé, no sé hasta qué punto tenemos nosotros reservas de gas o no tenemos reservas de gas. Parece que sí, que además le estamos comprando a Putin además. O sea que no solo no mandamos material a Ucrania, sino que compramos a él. Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán explicar. Sí, pero la unidad de acción europea, no sé yo si no se fragmentará. Yo veo que Macron ha cambiado completamente la marea, como dicen, ha pasado de decir que por qué Ucrania no cede Crimea y acabamos ya con esto y el Donbass, ahora decir que ni hablar, que no se cede nada y que hasta el final, porque han visto que el compromiso del gran hermano, que es Estados Unidos, es absoluto, y cuando ven que es absoluto, y el Reino Unido también, porque no hay que olvidarse que además ahora con el cambio de primer ministro, que era ministra, que pues ha dicho exactamente lo mismo, o sea que estamos en una situación, y además hay muchos países, incluidos Australia y demás, que están mandando equipos, y de Canadá al Reino Unido para adiestrar a ucranianos, o sea que el campo de adiestramiento es el Reino Unido para muchos ucranianos. General Díaz de Villegas, un placer enorme tenerle en el programa. Igualmente, a ver si se cumplen las predicciones de que lo de lo nuclear es una... Eso esperamos todos, sí, eso esperamos. Y bueno, sentimos esta picadora de carne humana que parece que se puede acabar instalando en la guerra de Ucrania. Sí. Bueno, yo quiero contarles a ustedes los problemas que tienen algunas familias en Andalucía a propósito de su relación con las administraciones, sean las de la Junta de Andalucía o sean las de la Unión Europea.
Frenar la depuradora de Vega-Mestanza. Ese es el objetivo de un grupo de vecinos de Málaga, y es que la construcción de UNEDAR, una estación depuradora de aguas residuales, puede poner en peligro más de 70 hectáreas de terreno para el cultivo. Oíamos rumores hace muchos años de que era necesario hacer una depuradora porque el río está contaminado. No nos avisaron, no nos informaron a los vecinos. La Junta de Andalucía ha rechazado la instalación de la planta en otra ubicación y critican que se excuse en que volver a empezar el proyecto desde cero sería más costoso y agravaría aún más la multa millonaria impuesta por la Unión Europea por la falta de depuración. Esta depuradora ocasionaría cortar 20.000 árboles, que van a hacer una isla artificial. Esta está presupuestada, que luego no se cumplirá, será mucho más. 131 millones. Los abuelos de María del Carmen Mestanza compraron las tierras hace casi 100 años y de un terreno yermo y húmedo lograron ya en la década de los 70 ser un referente en la explotación de cítricos de toda Andalucía. Desde Vox, su portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, critica que el gobierno de Moreno Bonilla pretenda seguir con el que consideran un error heredado del Ejecutivo socialista. Ni es la mejor ubicación, el sobrecoste es el cuádruple de lo que normalmente vale una depuradora, el daño ambiental, el daño social a los vecinos. Puede ser que a lo mejor los alcaldes de la zona estén presionando para que sea en esta ubicación concreta. Los vecinos de la barriada La Ruina de Mestanza presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz para frenar el proyecto y aún están pendientes de que el mismo tribunal pronuncie su fallo. Y al daño ambiental de la construcción de la depuradora de La Vega, la Junta de Andalucía también tiene que hacer frente a la avalancha de alcaldes andaluces que rechazan la instalación de 1.200 parques de energías renovables en sus campos. Pero en Málaga el malestar se traslada del campo hasta el mar. El proyecto de ley de pesca sostenible puede poner en peligro el futuro de las empresas pesqueras de la zona. No tenemos posibilidades de cuota. Somos la moneda de cambio para la Unión Europea y somos moneda de cambio con los pactos políticos, como puede estar sucediendo con el PNV en el Cantábrico Noroeste. Para la presidenta de FENAPA, la pesca se encuentra en una situación de abandono, de vacío legal. Y frente a otros puertos de España que se sienten aún más beneficiados, la normativa europea viene a penalizar a toda Andalucía. Bueno, y en la sociedad española están pasando muchas cosas. Una de ellas que aumentan las reclamaciones de los clientes a los bancos. Los bancos, ¿cómo pilla esto a los bancos? Los bancos están en plena contracción, haciendo ERES, deshaciéndose de personal, cerrando oficinas, poniéndose al día en lo telemático. Y todo eso produce una sensación hasta ahora no conocida de desamparo por los usuarios de la banca. ¿Por qué? Pues porque cuesta encontrar aquel con el que hablabas, cuesta que te atienda aquel con el que tenías trato, te ha pasado no sé qué y no sabes dónde reclamar, la reclamación por la vía personal es fácil, pero por la vía telemática se complica muchísimo y han aumentado mucho los despropósitos de los bancos sobre la relación con sus clientes. Algunos son muy llamativos, pero no vamos a entrar en eso, sino en qué son las cosas que lleva a que las reclamaciones de clientes a los bancos hayan crecido un 61%. Las quejas contra el Banco de España se dispararon en 2021. Los clientes presentaron más de 34.300 reclamaciones contra sus entidades bancarias, lo que supone un 62% de incremento frente a los datos del año anterior. ¿Pero cuáles son las razones? Pues bien, 1 de cada 3 protestas planteadas por los clientes han sido motivadas por las hipotecas, que han vuelto a aumentar su peso tras años en retroceso. La segunda materia más reclamada es la de las tarjetas, que suma otro 30% del total. Y la tercera por la que más se quejan los clientes es por las cuentas corrientes y los depósitos. Su crecimiento ha sido inferior a la de las otras dos materias, pero siguen suponiendo más del 17% del total de las quejas. Y entre los bancos más reclamados está CaixaBank, que ha recibido 7.089 quejas, a las que se suman otras 1.184 sobre su filial. Le sigue el Banco Santander con 5.821 y BBVA con 4.482 quejas. Sin embargo, de cumplirse el calendario que tiene el Gobierno, este sistema de reclamaciones tiene los días contados. El Ejecutivo de Sánchez echó a rodar hace unos meses el proyecto de creación de una nueva autoridad de defensa del cliente financiero, encaminada sobre todo a canalizar en un solo buzón todas estas reclamaciones. Y en cuanto a la posibilidad de imponer sanciones, el director de Conducta de Mercado ha recordado que en los últimos años el organismo ha impuesto sanciones millonarias.
Según el anteproyecto de ley, cada reclamación admitida supone el pago de una tasa de 250 euros al banco responsable. Un proyecto encaminado a mejorar la situación del cliente, aunque lo cierto es que aún queda terreno por conquistar, ya que cada año se contabilizan más expedientes sancionadores. Bueno, y les quiero comentar el avatar judicial de Sandro Rosell. Sandro Rosell fue presidente del Fútbol Club Barcelona hace algunos años, hace ya bastantes años, y hoy ha sido absuelto de la última encarte, cuita judicial que tenía pendiente. Se trataba le acusaban de un presunto fraude fiscal por 230, casi 31.000 euros, y esto tiene que ver con el ejercicio 2012. Le pedían 2 años y 9 meses de cárcel. Finalmente, como les contaba, le han absuelto. Así es que ya no tiene causas pendientes. Hay que recordar que el expresidente del Barça pasó más de 640 días en la cárcel con carácter preventivo por una causa relacionada con los derechos futbolísticos de algunas selecciones sudamericanas. La causa tenía que ver con el tiempo en el que Rosell era ejecutivo de la empresa de zapatillas y ropa deportiva Nike en Brasil. Y al final hay que decir que la justicia terminó absolviendo a Sandro Rosell también en aquella ocasión. Nos vamos a ir a publicidad. Antes quiero contarles un par de asuntos. El Club de Amigos, claro, tengo que tratar de convencerles de que si no han llamado al Club de Amigos aún, deben hacerlo. Deben hacerlo porque es la mejor forma que tienen ustedes de ayudarnos con muy poquito dinero. Se trata de que entren a formar parte de ese club. Es facilísimo, es llamar simplemente al 91 616 2464, ahí les van a atender, si no dejen mensaje que les llamarán. Y la cuestión es que tienen que tomarse esta ayuda como si fuera la suscripción a un medio de comunicación, a un periódico o el finta. Ya saben ustedes por qué necesitan medios de comunicación como este, porque aquí el respeto a la verdad impera y porque aquí, sobre todo, en esta casa hay humo de libertad. Aquí se respira libertad, aquí la gente se expresa en libertad y cuando se trata de comentar las cosas que hace mal el gobierno, no nos tiembla el pulso ni nos tienen comprometidos con lazos o cadenas en nuestros pies a través de publicidad, esa que pagan todos ustedes y que se distribuye por muchas de las cadenas que compiten con nosotros en el día a día. Aquí no están, ni están ni van a estar. Claro. Con esta línea editorial, ¿cómo quieren ustedes que los de Sánchez inviertan aquí para poner anuncios de no se sabe qué? Con los sectarios que son, madre del amor hermoso. Por eso necesitamos su ayuda, porque eso no lo podemos hacer solos, lo entienden, ¿verdad? Claro que lo entienden. Bueno, pues nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ...18 jóvenes minutos pasan de las 8, abrimos la mesa de análisis político, lo hacemos con don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario y verso suelto de Ciudadanos. Buenas noches, a mí me gusta presentarle siempre. ¿Por qué se ríe usted? Don Joaquín Nebreda, que además de bilbaíno, es jurista, es historiador y es impulsor del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le reluce a usted la alianza? Pues sí, ya os he dicho antes que yo hago 50 años. Era un oro del bueno del de antes. O sea que es el bueno porque no me lo he cambiado, 50 años. Bueno, vamos a lo que vamos. Resulta que conocemos ya algo de la expectativa futura de Sánchez, que debe verse con un pie fuera y con otro dentro. A mí me constaba alguna reunión con alguno de sus asesores ahí en el complejo, en el castillo de Drácula, que es Moncloa, en el que él les había dicho, yo tengo organizado mi futuro, pero vosotros os apretáis, os vais a ir todos a la cola del desempleo. Lo que no sabía es, claro, se habló de la OTAN, se habló del Consejo de Europa, Charles Martín, bueno, se habló de cosas que podían ser jugosas para el futuro de Pedro Sánchez, que me da que no va a ser candidato en las próximas elecciones, digo yo.
hoy ha presentado, y ahora lo van a ver, definitivamente ha presentado su candidatura para presidir la internacional, para liderar, dice, liderar y presidir, para no ser tan pretencioso ha puesto liderar y no presidir, pero él lo que quiere es presidir la Internacional Socialista. Y bueno, yo someto a cuestión, esto de la Internacional Socialista yo pensaba que lo había encerrado hace ya muchos años. No, sigue funcionando, como todo, y también la liberal, hay todas varias internacionales funcionando, sí, ¿no? pero vamos, el Partido Popular Europeo, por supuesto. Pero que no sé yo si esto es suficiente para el concepto que tiene eso de no sí es mismo. Nada, eso no es nada. Pero hay un presidente, no sé si hay 15 o 10 vicepresidentes, o sea que ese es un cargo compatible con cualquier otro y desde luego de escasísima relevancia. Pero dudo yo que los socialistas europeos le den a este tío ese cargo porque la fama habrá trascendido las fronteras, supongo. Y sobre todo que gobierna, va a engañar seguro. Gobierna con comunistas y eso a los socialdemócratas no les debe hacer mucha gracia. Vea usted a Paje, por ejemplo, lo que está pasando el hombre. Bermejo. ¿Quién paga la fiesta de la Internacional Socialista? Nunca se pues todas las fundaciones socialistas. Nunca se ha sabido. Entonces, si tú eres el presidente o el vice, no sé qué, tal, pues al final acabas trincando de alguna manera, ¿no? O sea, que sí, va preparando su salida, su jubilación, porque por si acaso, que es bastante probable, salga despedido a patadas de la Moncloa el año que viene o en enero del 24. Porque es lo que está haciendo, eso sí. Yo no sé quién la compone, habría que ver quién compone actualmente la Internacional Socialista. Puede que haya países sudamericanos muy próximos a... El primer ministro portugués, sin lugar a dudas. Sí, claro. Pero quiero decir que puede haber partidos sudamericanos que estén en gobiernos de izquierda radical que estén ahora canciller alemán. Bueno, sí, pero esos son los guapos, esos son los los buenos. Pero yo creo que en Sudamérica hay partidos socialistas en el gobierno, en gobiernos que creo que están en la Internacional Socialista. Bueno, vamos al territorio de los hechos, el territorio de los hechos y no de las intenciones. Resulta que hoy hemos visto cómo se votaba en el Congreso algo bastante complejo. Se trataba de decidir si hay que aplicar el 155 en Cataluña para que se cumpla la sentencia del 25% de español en la escuela catalana. Y bueno, pues tampoco es muy sorprendente esto después de la dinámica que quiere imprimirle al Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, que habla de cortesía o no sé cuál era el adjetivo, lingüística. Sí. Bueno, pues cordialidad lingüística. Cordialidad lingüística. Muchas gracias, don Joaquín. Bien, ¿qué ha pasado en la votación? Pues que el PP ha votado en contra, menos una diputada del Partido Popular, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que ha votado a favor. ¿Quién se ha quedado con el voto del sí a la aplicación del 155? Pues Vox y Ciudadanos, más Cayetana Álvarez de Toledo. Bermejo. Es que, vamos a ver, si el español o el castellano, como queramos llamarlo en este caso, español, yo creo, es el idioma que todos tenemos obligación de conocer por la Constitución, y además hay una sentencia de un tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma donde se dice que al menos deben establecerse el 25% de clases en castellano, y hay un gobierno eventual, el que sea, que no cumple con esa sentencia, entonces la obligación del gobierno central es instar a la intervención de la autonomía para arreglar esa anomalía inconstitucional y no judicial. Por lo tanto, esta moción, que al fin y al cabo es una moción, se presenta ahí para que la gente se retrate. Se le está diciendo al PP, ¿tú qué harías si estuvieras gobernando? No le están diciendo eso, le están diciendo que vote una cosa. Perdón, le están preguntando, ¿usted qué haría si estuviera gobernando? ¿Haría cumplir la sentencia
y si es necesario intervenir la autonomía en ese concepto. O sea, no estamos diciendo de intervenirla toda, sino de decir, voy a coger la competencia de educación. ¿Sí o no? Y entonces el PP ha dicho no. No es así. No, ha dicho no, yo cordialidad, menos una diputada, que además es la que representa al PP en Cataluña, que es la única diputada del PP en Cataluña, que a mí me podrá caer mejor o peor, pero ha demostrado dignidad porque representa a Cataluña. Y ha dicho, sí, yo lo aplicaría. Esa es la realidad. Vale, otra manera de ver las cosas. Es un fuego fuegos artificiales que monta Vox para provocar el seguidismo del PP, y el PP no debe hacer seguidismo. Hacer una moción en el Congreso de los Diputados pidiendo que el gobierno social comunista, socio de RC, establezca el 155, tiene el mismo efecto que mandarle una rondalla a doña Begoña Gómez pidiéndole lo mismo. No sirve para nada más que para que Vox le agarre del ronzal al PP y le diga, usted me sigues porque te voy a obligar. Y Pepe ha dicho, a mí no me obligas porque ya diré yo cuándo tengo que decir lo que tenga que decir. Es otra manera de ver las cosas. Lo que lo hubiera presentado el PP entonces. No, pero ¿para qué vas a presentar una cosa que no sirve pero de si nada? Todos sabemos que una moción no sirve para nada. Pues no sirve que para los nada, gobiernos no sirve de para turno nada. se la pasan por el forro. Bueno, ya veremos, porque resulta que el mismo día que se produce esta votación y de una manera completamente accidental, el tribunal que emite la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a algunos, un servidor, y a lo mejor tengo que pedir perdón, habíamos acusado de blandengues, de que no tenían carácter porque no habían aceptado la petición de medidas cautelares cuando empezaba el curso de los chavales, etcétera. Hoy han dicho que esa sentencia se tiene que obedecer, como ven ustedes ahí, y han hecho pues lo que... Y como dice que era obvio de un tribunal que emite y como dice la Constitución, los tribunales están para juzgar y ejecutar lo juzgado, que lo dice también la Constitución. Pues que tiene que ejecutar lo juzgado es el tribunal. Pero no tiene. ¿Qué medios tiene? Tendrá que ser el Ejecutivo, el que obedezca a la orden del judicial. No, a la policía judicial. No, perdón. Hombre, perdón, por Dios. Perdón. O pedirle al tribunal, puede pedir la aplicación del 155 al gobierno. Es que esto es lo mismo sí que hacía Rajoy. eficaz. No, esto es lo mismo que hacía Rajoy cuando había un tribunal que decía ejemplos, vamos a los que había conceptos. que hacer esto y Rajoy se ponía de perfil. No. El que tiene los medios materiales y económicos para hacer cumplir una sentencia es el gobierno. Y si el gobierno... Que es el que manda en la policía, en la Guardia Civil y en las autoridades. Y el juez, ¿qué va a hacer un juez? Dice, yo, la policía judicial no, pero la policía judicial está para instruir casos. El juez tiene no para ejecutarlos. El juez, el Tribunal Superior de Cataluña tiene que ejecutar lo juzgado. Y él sabrá el tribunal sabrá cómo tiene que ejecutarlo. Instando al gobierno a que se ejecute. Pues eso sí lo puede hacer. Pues que, eso sí tiene ya lo ha hecho. Eso mi tiene querido amigo, ya lo ha hecho. Sí. Y no le hacen ni caso. Pues tendrá que ir donde tenga que ir. Pues si es que es el gobierno el que está haciendo dejación de funciones y el partido de la oposición, que es el PP en este caso, que insisto, que una moción es un brindis al sol, pero sirve para retratarse. Entonces el PP en este caso no está de acuerdo en intervenir la autonomía si no se permite a los niños aprender en castellano. Lo que no hay que hacer es retratarse cuando quiere cualquiera. Yo me retrato cuando quiero retratarme, no cuando me mandan a retratarme. Te agarro del pescuezo, ven aquí y vota lo que yo te mando. Eso no es agarrar del pescuezo, eso es algo de sentido común. Si no se cumple la ley, me da igual que sea en Asturias, en Andalucía, en donde sea, hay que intervenir la autonomía y punto. Y se acabó la historia. Es lo que dice nuestra Constitución. Yo estoy de acuerdo en eso, pero no estamos discutiendo de eso. Estamos discutiendo si el PP tiene que seguir la moción de Vox, sí o no. Pues que la hubiera puesto antes o que la hubieran puesto juntos. Pero es que eso es lo de menos. Es que no es lo de menos. Es que si se hubieran puesto juntos sería otra cosa. Pero se pacta y se hace juntos. Pero lo que quiere hacer este testigo, sígueme porque yo soy mi partido no ha puesto esa moción. Mi partido no ha puesto esa moción. Bueno, pero tu partido y la ha apoyado, pero es que es algo de sentido común. Pues para una vez que hace tu partido algo que está de acuerdo. Vale, gracias. Pero es que es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos que apoyar esa moción. ¿Por qué? Porque es de sentido común. Aunque la presente un partido con el que no compartimos ideario.
pero como es de sentido común la apoyamos. Esos son fuegos artificiales. Es como si mañana Podemos, si hubiera presentado esa oposición Podemos, también lo hubiéramos apoyado. ¿Por qué no? Si es que es de sentido común. Mientras eso sucede, mientras los políticos votan una cosa o la otra, mañana hay un tío con un hacha, no le han puesto la capucha del verdugo, pero podrían ponérsela, seguramente una capucha cuatribarrada. Este va a ir recibiendo a los 27 directores de centros que han empezado con el 25% en marcha, como marca la sentencia judicial. Y a la reunión ya van a ir muchos menos porque les han hecho llegar cartas que, en fin, tela. Y si no está el tío del hacha con la caperuza puesta, dispuesto a darles caña. Y como no tienen, y eso es lo de siempre, como no tienen en España una voz que diga un gobierno o unas mayorías que digan, no, este es un país serio, aquí las sentencias se cumplen, pues o les toca, uno, o ser héroes y pagarlo muy caro, o dos, pues bajarse los pantalones, que es lo que muchos están haciendo, por cierto. Bueno, no se me ocurre mayor bofetada. El día que se aprueba el techo de gasto, 198.000 millones. El día que se aprueba el impuesto a los ricos, que es darle 4 cuartos al pregonero de Podemos y de Esquerra Republicana, con una recaudación que ya se vio en Francia, que es ridícula, que es más lo que pierdes porque se te va, la gente, los ricos se van. Y pregúntaselo a Macron, que cambió eso en el año 2018. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues esto no se me ocurre. Peor patada no se le puede dar al bueno de Emiliano García Paje, que defiende que las malas compañías les van a hacer pagar un peaje electoral a los socialistas. Pero es que los socialistas tienen muy mala leche entre ellos. Todos los partidos, ustedes ya saben cómo funciona. Hoy era Vara el que con muy mal tono le hacía ciertos reproches a Emiliano García Paje. No es solo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que cuando hay un instrumento tan importante para un país como es el Partido Socialista Obrero Español, las cosas las tenemos que decir entre nosotros, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Aparte, es injusto, o sea, no se puede estar criticando que el gobierno haga según qué pactos cuando él los hizo en su día. Él fue presidente en el año 2015 gracias a un pacto con Podemos. Y por lo tanto, chicos, a mí me parece que todavía los que no lo hicimos, porque no tuvimos la presidencia fruto de un pacto con nadie, pero él que lo tuvo, hombre, parece un poco contradictorio, ¿no? Y si lo hubieras necesitado tú, ¿lo hubieras hecho o no? Hay que mirarse en el espejo primero, ¿eh? Lo siguiente que ha hecho Vara después de estas declaraciones ha sido llamar a Moncloa. Pedro, ¿te ha gustado lo que he dicho? Sácame de la lista de críticos, porque algunas cosas también ha sido crítico. Es que los dos eran, los dos y Lambal estaban en la misma onda. Pues ya pero hay que tener cuidado porque igual. Sí, hay que tener cuidado con todos y cada uno de ellos, porque, bueno, luego está el otro Paje, que es un artista de tirar la piedra y esconder la mano. ¿Cuántas veces no lo ha hecho? Bueno, la vida en los partidos es muy complicada. Hoy aparecía en el ABC una entrevista a Macarena Olona, la que fue la portavoz de Vox en el Congreso, la candidata en las elecciones andaluzas. Lo que contaba en esa entrevista era bastante crudo. Decía que en Vox había prácticas poco democráticas, decía que algunos habían aprovechado su enfermedad y tener que abandonar la política porque pues, no despertaba sentimientos muy positivos dentro de la formación de Abascal. La cuestión es que la entrevista ha producido una reacción, digamos, quirúrgica en Vox. Y la explicaba, yo creo que, o por lo menos, o es un gran actor, o desde luego le ha dolido en lo personal, Iván Espinosa de los Monteros. Yo soy reacio a hablar de asuntos que más tienen que ver con sentimientos y con la prensa rosa, ¿no? Pero voy a intentar dejar este asunto zanjado y no voy a volver a hablar del tema. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años, que tiene 4 millones de votantes, que tiene 70.000 afiliados, que tiene muchos voluntarios que hacen un trabajo diario silencioso, abnegado y entregado a la vista del daño
que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Lo digo con enorme dolor y con enorme cariño simultáneamente. Bueno, dolida despedida, elegante despedida. Es evidente, ha utilizado lo del camino, porque ella todo lo que ha dicho después de haber hecho 60 kilómetros del camino de Santiago, lo referencia al camino, porque tal, porque cual, y hasta aquí ha llegado al camino. Da la sensación de que, más que el final del camino, lo que ha habido es un portazo. Bermejo. Bueno, a mí Vox me está recordando a Ciudadanos. Nosotros, al final, aunque vestíamos esto de democracia interna, de que éramos un partido diferente y tal, al final Ciudadanos estaba dirigido por una mesa camilla, donde lo que primaba era la lealtad y no la cualidad. Y además, es que yo esto se lo he oído al propio Abascal en Vox, es decir, que yo prefiero la lealtad a la cualidad, es decir, da igual que sepas sumar y restar, lo que quiero es que seas fiel. Y en este caso yo creo que está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay un núcleo ahí que es el que se cree que tiene que llevar esto al término, y cuando hay alguien que pueda discrepar o destacar, pues que en este caso Olona estaba cogiendo un protagonismo, digámosle, mayor que el del propio presidente, pues la montaron una encerrona, le crearon un escenario para presentarse en Andalucía y se la quitaron de en medio. Y cuando ella intentó volver, pues... No puedo estar de acuerdo con esto que dices por varias razones. La primera es que fue ella la que, con mucho entusiasmo, con el entusiasmo de Soy Macarena, la de Salobreña, asumió ir a ese compromiso, ese reto. Otra cosa es que los resultados electorales no le hayan gustado, pero la campaña la diseñó ella. Ella contrató a los asesores que la llevaron, yo creo que por una campaña un poco errática en la que, si me dejas decir, pues hay algunas cosas que a mí no me gustaron. Por ejemplo, que le dijera a Moreno Bonilla, si te portas bien serás mi vicepresidente. ¿Cómo enfocó ella? Un estilo. Sí, cómo enfocó ella los debates electorales, que son muy importantes, no me pareció la forma más brillante, así lo digo. Ahora, me consta, porque lo he visto, que en Vox la han llevado en palmitas así, mientras era en el Congreso la brillante Macarena Olona, y que celos, no, la verdad es que celos no. Otra cosa es pues, que uno tenga un natural caprichoso, que uno tenga un elevadísimo concepto de sí mismo, como le pasa a Edmundo Vale en Ciudadanos. Estas cosas de abogado del Estado, ¿no? Que luego pues, resulta que quedarte con 15 diputados o con 16 diputados en Andalucía te parece poco y quieres volver, y entonces viene lo de la enfermedad y la prodigiosa recuperación. Todo eso está sin explicar debidamente y con respeto, naturalmente, a la persona, en este caso a Macarena Olona, que hay que respetarla, pues porque como a todo el mundo hay que... Es una gran parlamentaria. Una gran parlamentaria. Una gran parlamentaria que se fue folclorizando en el Parlamento. De ser contundente, empezó mordaz, a echarle ya más... De ser mordaz a ser una estrellita. Sí, eso no me gustó. Bueno, pero a mí lo que me importa es el fondo. Su partido la llevaba en volandas. Sí. No, a mí lo que me importa es el fondo, porque las personas es casi da igual. Sí. Los partidos no pueden permitir personalismos, y eso le vale, por lo que hemos visto ahora, hasta Olona, y le vale a Cayetana. Cayetana es una chica muy brillante, pero claro, necesita un partido para ella sola. ¿En qué partido cabe Cayetana que no haga por lo de hoy, o lo de mañana, o lo de hace 6 semanas? Me da lo mismo. Los partidos tienen que ser... Otra cosa es que España necesita una ley de partidos que garantice el régimen, el funcionamiento democrático interno. Y eso solo se puede hacer con una ley. Pero salvando ese defecto, que lo tenemos, y hasta que no se resuelva, pues tendremos el problema, todos los partidos tendrán ese problema, los partidos tienen que defender el conjunto, el grupo, el paquete de oferta política que tienen. Y no se pueden dejar llevar por
por estrellitas, como tú has dicho, ¿no? Bueno, ardo en deseos, Bermejo, de oír tu opinión sobre el impuesto a los ricos y sobre el techo de gasto, que lo hemos dejado así como orilla, pero es muy importante. Y mira tú que tiene mala suerte Pedro Sánchez, resulta que decide ponerle un impuesto a los ricos y que lo comunique Mari Jesús el mismo día que él se hace una foto con la cuarta fortuna del mundo, que es Bill Gates. Ahora lo vais a ver porque no tiene desperdicio. La foto, como ya han salido a hacerle el marcaje precisamente los de Vox, han recordado, oye, esta foto nos va a costar 130 millones de euros, que es los que Pedro Sánchez le ha dicho a Bill Gates que va a meter en Global Foundation. No se sabe con qué fin, pero da igual, en los próximos 3 años, eso sí. Nos ha costado una pasta la foto como para que no la veamos. Bueno, los próximos 3 años. Ahí están. Ahí está Pedro, qué feliz está Pedro con Bill Gates. Como para ponerle impuesto a los ricos, si es que de verdad que esto es un despropósito descomunal. Yo creo que es más noticia que dé 150 millones a una fundación americana. ¿Pero a cuento de qué? Si me dice que da una fundación de niños nicaragüenses. No, que esto es para que no hace una comida al día, bien, pero para perseguir los objetivos de la Agenda 2030. No, ya, pero es que dar una limosna a un rico es un poco de broma, ¿no? Sí. Es un chiste. Es un chiste. No tiene ningún sentido. Fíjate si hay cosas en España y fuera de España para dar 150 millones, ¿no? Bermejo. A ver, es que cuando decimos vamos a dar 130, bueno, lo que sea, la ayuda que sea, para ayudar a la erradicación de las enfermedades en los sitios, sí. Pues ¿quién se va a oponer a eso? Sí. Es decir, y si te sobra, porque en España... Hombre, si te sobra está bien. No, sí. Pero bueno, incluso 130 millones. Incluso de en España hemos quedado el que de nos un sobra. presupuesto de 500.000 millones que tiene España al año, presupuesto 600 y pico mil ha gastado. Más o menos. 130, vale. El tema es, al final llega eso, a los de la tuberculosis, sirve para... O sea, quiero decir, la foto esa, ¿hace falta ir a hacerse una foto y una entrevista para donar eso? No, ha ido porque iba a la asamblea. Yo dono dinero a organizaciones de estas y no me voy haciendo fotos con ellos. Claro. O sea, si es un tema, pues ya está. El gobierno decide, el Consejo de Ministros o el presupuesto de esto. El impuesto de que me decía usted, don Xavier, el de los ricos. Sí, no sé Puede hablar del techo de gasto, que díganos. Está como eludiendo. Bueno, es que aquí, esto es un mal generalizado. O sea, da igual que sea el gobierno social comunista, que el liberal progresista, que el conservador derechista. Es que todos, cuando salen a anunciar los presupuestos o el nuevo proyecto de presupuesto de algo, siempre dicen que es el más alto de la historia y el más social de la historia. O sea, aquí cada vez gastamos más. Sí. ¿Es así o no es así? Sí, sí, claro. ¿Y de dónde sale esto? Pero fíjate si es fácil. ¿Por dónde te va a atacar la Comisión Europea? Por tu déficit y por tu deuda. Y por tu desmesurado gasto. Bueno, pues has tenido un año que te lo han regalado, que no has hecho nada por ello, que es la propia inflación la que te ha llevado a ingresar 22.200 millones hasta hoy de más en tu recaudación fiscal. Bueno, pues aplícala en parte a reducir ese gasto y me tapas la boca a mí y a todos los que están detrás esperando. No hagas que tenga que contar que 198.000, casi 199.000 millones de gasto, batiendo récords históricos, un 1,1% más que el año pasado. Hombre, es un poco de picardía esto, no sé lo que pretenden. Pero es que luego... La idea del techo de gasto confunde, porque son 199.000 descontando todo lo demás. El gasto de España son 600 y pico mil, no me acuerdo. No sé, 620.000, no me acuerdo muy bien. Ese es el gasto, que es una locura. Sí, pero dentro del gasto transable, que no no está formalizado en salarios, ni en gastos de enseñanza, ni de sanidad, ni no sé qué. Ni el gasto, servicio a la deuda. La grasilla la sitúas tú. Voy a situar la grasilla, el techo de gasto, en una cifra. Y la pactas con quien te apoya y para adelante. Fíjate si es bárbaro esta historia,
que ahora tienen que saltarse los protocolos, porque claro, dicen, no, es que tú no puedes tener esta cifra, este techo de gasto, y ahora pues tendremos que buscar la forma para que esto cuele en Europa. Y eso el mismo día que te ves con Bill Gates y que dices que vas a poner un impuesto a los ricos. Hombre, por favor. ¿Pero dónde vamos con un impuesto a los ricos? No hay ningún dato del impuesto, no se sabe de ese nada. Impuesto, sí. Se sabe que le vamos a llamar gravamen. Ah, bueno, porque sí. no está de moda llamarle a las cosas por su nombre. No se le puede llamar impuesto. Se sabe que eso será una doble imposición como una catedral. Un piano de cola. Como un piano de cola. Es decir, que si alguno... Lo que pasa es que esta gente de pasta lo que son más partidarios es de poner pies en polvorosa, más que de hacer recursos. Oye, eso le pasó a Francia y se marchó hasta Gerard Depardieu. Claro, se marcharon todos y dijeron, ¿cómo? Que a mí me trata... ¿Y dónde empiezan los ricos y dónde terminan los pobres? Esto tampoco está escrito, ¿no? Sí, sí, pero fíjese, don Xavier. Bueno, tendrá que poner una cifra, ¿no? Mal está lo de esta gente, que nos dice, vamos a poner un impuesto a los ricos, no sé qué, ¿no? Eso mal está. Pero que luego lleguen los otros y digan, voy a suprimir el impuesto de patrimonio, ¿no? en Andalucía, y alguien diga, bienvenidos al paraíso y tal. Dice, un momento. Si el Estado lleva recaudados no 22.000 millones de euros hasta julio, de más respecto al año pasado, sino 26.000, porque lo que no dicen los medios tradicionales es que le han pagado 4.000 millones que le debían a las autonomías del año 2020. Eso no se lo han dicho. 26.000. Si seamos esa barbaridad recaudados, las autonomías también lo están recibiendo. Sí. En IVA y en IRPF también están recibiendo muchísimo más dinero del que recibían antes. Claro. Y entonces viene a mí un presidente autonómico y una presidenta autonómica y me dicen, bienvenidos al paraíso. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Sí. No, devuélvanos a los ciudadanos de estas autonomías ese exceso de recaudación. Usted, que lo está recibiendo. Usted lo que tiene que hacer. No, es que voy a reducir al patrimonio 90 millones de euros de recaudación. ¿Pero qué es eso? Devuélvame los miles que está recibiendo de más por eso. Pero usted también está recibiendo. Primero que habrá que reclamarle eso es al que más recauda, ¿no? Claro. Sí, pero luego lo transfiere. Primero va a ir Ayuso y después... No. Querían llegar a la Ayuso como Ayuso sea. y Bonilla lo reciben. Y luego, pues que nos lo devuelvan a nosotros, a los madrileños. Isabel, devuélvenoslo, porque lo estamos recibiendo. Esto lo entendería si primero pusiera usted después de enfadarte Hacienda. Con Madrid. Si primero pone Hacienda María Jesús Montero, claro. Ministerio del Gobierno de España, y luego me dice que los que también reciben excesos recaudatorios por gracias a la inflación también deberían devolverlo, y eso lo aceptaría encantado. Pero que pueden hacerlo, si quieren. Claro que pueden hacerlo, y María Jesús Montero no. Sí, pero los autonómicos, si no lo hace Montero, que lo hagan los otros. No le oigo ponerse hecho... No, vamos a ver. Si yo recibo más dinero porque me lo da el Estado central, porque recauda más en mi nombre, y me lo da... Si Montero no nos lo reduce, pues que lo haga la autonomía, lo puede hacer. Digo, oye, mire, he recibido 500 millones de euros más, se lo devuelvo a usted. Tienen la misma obligación moral los dos. Los dos, por supuesto. Uno es así de grande y el otro es así de pequeño. No, es el mismo porcentaje. Es decir, una comunidad de Madrid, por ejemplo, Madrid como comunidad, nosotros está recibiendo mucho más dinero de IVA transferido del Estado que el año pasado. El IVA transferido es un porcentaje de la totalidad del IVA. Claro, por lo tanto no es el mismo porcentaje. Pero está recibiendo más IVA en Madrid. Si nosotros estamos en el IRPF más bajo de España. Actividades del Club de Amigos. Tengo yo que contarles una que me apetece mucho. Ya nos acompaña aquí doña María del Mar Cristóbal. ¿Cómo estás? Encantada, bienvenida después de largo periodo de no verla por acá. Sí. Bueno, usted prepara un viaje, digamos, virtual. Exacto. A la Catedral de Notre Dame de París. Exacto, un viaje precioso porque Notre Dame de París es una de las catedrales más bellas de toda Europa, una catedral que además todos queremos, que admiramos, que fue pionera en el cambio de estilo, ¿no?, de ese románico anterior al gótico. Fue una de las primeras, no la primera, pero fue una de las primeras porque nació en el siglo XII, al principio además del siglo XII,
y el gótico sabemos que duró 12, 13 y hasta el siglo XIV, hasta el 1300 y pico. Y bueno, muy querida, como todos demostramos en el año 2019, cuando se vieron esas imágenes de toda Francia y toda Europa conmocionada con ese fuego, ese incendio que sufrió la catedral. Así que va a ser un viaje muy bonito a lo largo de la historia y, cómo no, recordar pues ese impacto emocional del incendio. Qué miedo dan las gárgolas arriba en el paseíto ese que se puede hacer ahí. Son monstruosas. Gárgolas y quimeras, que es una cosa que además voy a hacer la diferencia, porque las gárgolas servían para hacer ese desagüe, ¿no? Son las alargadas, horizontales, porque sirven para eliminar el agua. Y esas quimeras son las verticales, esas góticas monstruosas, ese bestiario que no son de origen. Son del siglo XIX, porque en el siglo XIX hubo un gusto por el neogótico. Yo recuerdo ahora cuando hablábamos aquí de la Catedral Gótica de Barcelona, que también se acabó en el siglo XIX, y había ese intento por acabar, empezó con el romanticismo alemán y que ese gusto por acabar las catedrales góticas, por arreglarlas, y entonces un arquitecto francés, del que hablaré largo y tendido, porque es importantísimo en la historia de la arquitectura, pues hizo esa reforma necesaria y añadió esos detalles, y él también fue el que añadió precisamente esa aguja de 69 metros, que fue la que ¿Cómo van las colisionó. obras de la aguja, María del Mar? Bueno, pues ahora el techo está plano, desde el aire es precioso porque se ve la cruz, la planta de la cruz. Han puesto un techo absolutamente plano, antes era, ya sabemos todos, a dos aguas, para que por dentro han quitado todos los escombros, que cayó toda la cúpula central, lo que es el coro, el cruce de los dos, el cruce de los dos brazos de la cruz. Bueno, quedó derrumbado, o sea, fue un colapso total. Y bueno, han quitado todo esto, lo han limpiado, han puesto ese techo para que la gente pueda entrar, para que se pueda oficiar alguna misa, y van muy adelantadas. Su intención, que no creo, es tener la catedral acabada en el 2024, porque si no recuerdo mal, en el 2024 París va a celebrar los Juegos Olímpicos. Sí. Y entonces ese es el motivo que tienen las ganas en la mairie, en el Hotel de Ville, en el ayuntamiento de allí, acabarlo. Pero probablemente que dure un poquito más, un poquito más. Es una maravilla, es verdad, es una maravilla de las joyas europeas, una de las más de las joyas europeas. Es bonito ver, con esta catedral quiero enseñar las características arquitectónicas, los avances arquitectónicos del gótico. Lo voy a explicar todo muy bien para que se vea la diferencia entre el románico que todos conocemos y ese gótico, esos adelantos, cómo se fueron poco a poco, el arco de medio punto, porque fue un adelanto, a dónde va la fuerza, en los tabiques, en las vigas, por qué eso permite altura, por qué permite vanos en las ¿Cuándo es la ventanas? Conferencia? Me están entrando unas ganas de ir, ¿qué para qué? A ver. Pues el miércoles que viene, ¿sí?, a las 7 de la tarde. El miércoles que viene, no sé el número, ahora mismo no me recuerdo, el miércoles que viene. Hoy es miércoles, pues el miércoles que viene. No, hoy es jueves. Hoy es jueves, el miércoles que viene. Gracias. El Bueno, miércoles pues, 28, sí señor, eso. Miércoles 28. Correcto, pues a las 7 de la tarde no se lo pueden perder porque lo van a disfrutar. Yo ya sé que lo van a disfrutar. Por cierto, ¿qué era eso antes de ser catedral románica? Claro, pues justo, si no era la gótica, era la románica. Y antes tenía, como siempre había, pues restos del Imperio Romano, siempre, porque es de origen romano, del Imperio Romano. Porque la de Barcelona, ya te digo que lo que había era un templo arriano. Sí. Claro, visigótico, porque toda esa zona... No, antes que eso, un templo arriano que fue destruido absolutamente. Que los visigodos eran arrianos, sí, claro. La mayoría, sí. Sí. Claro. Y toda esa franja, eso la recuperó... Bueno, eso es posterior, no nos vamos a liar. María del Mar, te deseo mucha suerte con la explicación de la catedral. Espero que no topéis con el jorobado. El jorobado no era un buen bicho. Algunos dirían que era un podemita que vivía en la catedral, un ocupa que vivía en la catedral, ¿verdad? Y bueno, pues que disfruten todos con esta señora que lo sabe todo de casi todos los edificios que más nos puedan interesar. Felicidades y mucha suerte, insisto. Gracias. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, señor Bermejo, ya que usted, señor Nebreda... Buenas noches y muchas gracias por la buenas noches, gracias a ustedes por sus opiniones, por su libertad en la expresión de las mismas, que es el emblema de esta casa, y a ustedes por su paciencia en aguantar aquí
Pues les invito a ver a continuación El día en 30 minutos. Muy bien. El día en 30 minutos. Rusia trata de justificarse ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice que actúa en defensa de los prorrusos del Donbass, de su identidad, de la lengua rusa. Y de ahí van a llegar pronto los primeros referéndums de pedirle a esa población si quiere adherirse a Rusia o no quiere hacerlo. Mientras, algunos detalles que demuestran cómo estamos ante un Putin que es un autócrata pintoresco. Por ejemplo, el intercambio de hasta 215 prisioneros ucranianos, algunos de ellos condenados a muerte, por la libertad que Kiev ha dado encantada a uno de los oligarcas rusos famoso por ser el padrino de los hijos del autócrata Putin. Si no, pues no hubiera sido posible. Las manifestaciones y las detenciones de los pacifistas en Rusia que están en contra de la movilización de 300.000 reservistas van en aumento, como van en aumento las fugas de los que no quieren ir a esa guerra y si pueden lo hacen en coche y si no, en fin, pues en avión o de otras formas. Pero eso sigue en aumento. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues miles de reservistas ya han comenzado a desplazarse a esos campos de entrenamiento para prepararse para ir a la guerra. Muchos han decidido no atender a la llamada de Putin. Las fronteras de los países limítrofes con Rusia, como es el caso de Finlandia, de Georgia, de Mongolia, están ahora mismo atascadas ante el aluvión de ciudadanos que intenta huir del país. Entre tanto, el no a la guerra cobra fuerza en las miles de protestas que se multiplican ya por todo el país. El giro de guión de Putin parece que se vuelve en su contra. Se produce el mayor canje de prisioneros desde que comenzó la guerra en Ucrania. En las últimas horas se han liberado a 215 prisioneros de guerra que estaban en manos rusas. En total han sido 205 ciudadanos ucranianos, entre los que hay más de 100 integrantes del batallón de Azov y 10 extranjeros. Cabe destacar que Moscú los ha liberado a cambio de un oligarca prorruso muy cercano a Putin. En los últimos días, la movilización parcial que ha anunciado Putin ha hecho que muchos vean como única salida huir del país. De hecho, los billetes de avión a Turquía y Armenia han sido los primeros en agotarse, ya que ambos países no requieren de visado para los rusos. El precio de los aviones se dispara y salir de Moscú en tren tampoco es posible. Están todos los billetes agotados y las carreteras están totalmente colapsadas. El tráfico terrestre hacia Finlandia, Georgia, Kazajistán y Mongolia se ha intensificado. Sin embargo, hay otros que no tienen tanta suerte y salen a protestar. Casi 1.400 personas han sido detenidas en varias ciudades de Rusia tras el anuncio de Putin de la movilización parcial. Y esto no es todo. Putin incluso acusa a Occidente de intentar destruir Rusia y está dispuesto a contestar con armas nucleares. En definitiva, parece que al presidente ruso no le ha sentado nada bien el terreno que estaba ganando Ucrania en las últimas semanas. Por lo que 200 días después, desde que comenzó la invasión, vuelven las ofensivas rusas y el temor de Occidente. El detonante de esta decisión de Putin es su cada vez más evidente fracaso en la invasión de Ucrania. La contraofensiva ucraniana sigue avanzando hacia el noreste, con la vista puesta en Liman y también en el sur, con ataques en el entorno de la ciudad de Jersón. Rusia, por su parte, estaría intentando repeler al enemigo y habría lanzado un ataque cerca de Kupiansk, la ciudad estratégica recuperada por Kiev en la región de Kharkov. También en Zaporilla, en el centro del país, se han vuelto a producir bombardeos en el entorno de la central nuclear. El año que viene será previsiblemente un año electoral y ahora es cuando se decide el techo de gasto, el límite de gasto no financiero que va a producir el Estado. Eso es lo que se conoce como el techo de gasto. Va a ser una cifra extraordinariamente elevada, 198.000 millones de euros, un poquito más si quieren incluso, la cifra más alta de la historia. El gasto aumentará porcentualmente un 1,1%. El Consejo de Ministros, y así lo informo en esta Cámara, definió el límite de gasto no financiero que presentamos para la elaboración de los próximos presupuestos, lo situamos en 198.221 millones, lo que representa un 1,1% más que en el ejercicio anterior.
La oleada de bajadas fiscales del Partido Popular ya tiene respuesta por parte del Ejecutivo. El gobierno de Pedro Sánchez rescata una vieja demanda de Podemos y aprobará un impuesto a las grandes fortunas, a los ricos. La figura entrará en vigor el próximo 1 de enero y será de carácter temporal, aunque desde el ala morada del Ejecutivo quieren que tenga carácter permanente. Habrá un impuesto para las grandes fortunas, aunque el Gobierno dice que será temporal. Nosotros consideramos que en este momento es necesario pedir un mayor esfuerzo y, por tanto, a aquellos que tienen beneficios extraordinarios o mayores patrimonios o mayores rentas, es necesario pedirles un mayor esfuerzo para proteger a la clase media de nuestro país, a la clase trabajadora y a la población más vulnerable. Justo en un momento en el que varias comunidades autónomas como Madrid o Andalucía han anunciado una bajada de impuestos y de tramos en el IRPF, Hacienda da un paso en la política fiscal de Sánchez que, sin embargo, será imprescindible para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. El Partido Popular lo rechaza. Pues que recuerden a Alfonso Guerra cuando decía no queremos menos ricos, queremos menos pobres. El Gobierno español tiene un problema de recaudación. Que se deje de buscar cortinas de humo. Y acusan al Ejecutivo de querer hacer más pobres a los españoles. Sus socios de Podemos lo celebran, aunque insisten en que el Gobierno no ha contado con ellos. Es buena noticia para nuestro país, para tener un sistema fiscal redistributivo. Y le reprochan incluso que rechazaron una propuesta muy similar antes del verano. El nuevo gravamen del Gobierno a las grandes fortunas se aplicará a partir del próximo 1 de enero y se extenderá por lo menos durante 2. Aseguran además que no distará de las tasas ya diseñadas para la banca y las empresas energéticas. Será un impuesto diferente que en la actualidad grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros. Antonio Garamendi, presidente de la COE, insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez se está equivocando. En Europa, en este caso, lo que está hablando el impuesto de patrimonio, realmente solo está en España, por lo tanto nosotros consideramos un error. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido a su salida del Congreso dar detalles sobre el futuro impuesto, pero insisten en que hay que dejar trabajar a los técnicos para estudiar la fórmula con la que llevará a término el nuevo gravamen. El mismo día que el Gobierno de la Gente aprobaba la mayor cifra de gasto de la historia de España para el año que viene, esto significa unas cuentas públicas expansivas, a todas luces impropias para una economía, la de este país, que está empobrecida, languideciente, en fin, en sus peores momentos, en términos de crecimiento, pues está agónica. Bueno, pues ese mismo día se anuncia además un gran impuesto, un nuevo impuesto para las grandes fortunas a partir del 1 de enero. Esto significa que probablemente sea doble imposición, algo que no es legal. El Gobierno sabe que con esto va a ingresar muy poco y que además también sabe que va a producir una fuga de estas grandes fortunas buscando marcos fiscales más favorables, bien cerquita, en Portugal, en Italia y en otros muchos lugares. La medida es 100% ideológica para complacer a las malas compañías, como diría Page, de Podemos y los otros socios extragubernamentales. Lo peor de la medida es que se conoce poco después de que Hacienda verificase que el año pasado 17.000 grandes fortunas desaparecieron de la lista de contribuyentes españoles porque les parecía que estaban excesivamente gravados impositivamente. Este año no van a ser menos, eso ya se lo adelanto. Para disgusto de Emiliano García Page, el Gobierno de la Gente quiere contentar a esas malas compañías con demagogia. Una demagogia que basta analizar lo que sucedió en nuestro vecino del norte, en Francia, en tiempo reciente, con un impuesto muy parecido a los ricos. Resulta que lo impulsó el socialista Hollande y que lo quitó el actual primer ministro francés, Emmanuel Macron, en el 2018. La experiencia en ese país demuestra que recaudaron muy poco y que a la vez que recaudaban poco era mayor el agujero que producía la inmensa cantidad de grandes fortunas que se marchaban buscando un refugio mejor. Por eso lo suprimió Macron. Todavía es uno de los absurdos que tenemos presentes en este país, donde sabemos lo que pasa en casa del vecino, pero aquí no tomamos ninguna medida. Aún peor, el día que hacemos eso nos vamos a fotografiar con Bill Gates, que es la cuarta fortuna del mundo.
Y esas palabras de García Paje criticando las alianzas del Gobierno y los descalificativos a Feijóo siguen resonando con fuerza en Ferraz. El presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado hoy su respeto a su presidente, a Pedro Sánchez, pero asegura que no va a retirar sus palabras. Entre tanto, decenas de compañeros de partido le habrían enviado mensajes manifestándole su apoyo. El que no parece muy de acuerdo con las últimas declaraciones del presidente es el presidente de Extremadura. Guillermo Fernández Vara le ha reprochado que Paje fue el primero en pactar con Podemos allá por 2015. No es solo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que cuando hay un instrumento tan importante para un país como es el Partido Socialista Obrero Español, las cosas las tenemos que decir entre nosotros, ¿no? Al margen de eso, ¿no? Aparte es injusto, o sea, no se puede estar criticando que el Gobierno haga según qué pactos cuando él los hizo en su día. Él fue presidente en el año 2015 gracias a un pacto con Podemos. Y por lo tanto, chicos, a mí me parece que todavía los que no lo hicimos, porque no tuvimos la presidencia fruto de un pacto con nadie, pero él que lo tuvo, hombre, parece un poco contradictorio, ¿no? La ministra de Igualdad, Irene Montero, es hoy noticia porque resulta que unas declaraciones que hizo ayer pueden ser interpretadas, cabe interpretarlas como que ella dijera que los niños pueden mantener relaciones sexuales con adultos siempre que sean consentidas. Como saben, las relaciones de los niños con adultos son un delito en nuestro Código Penal, con o sin consentimiento. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. La oposición ha calificado de gravísimas las palabras de Montero hablando de las relaciones con niños. Ciudadanos asegura que contravienen el Código Penal y Vox ha registrado hoy una iniciativa para pedir la reprobación de la ministra. Le pedimos a Irene Montero que dimita, por favor, y si no dimite, Pedro Sánchez la tiene que cesar. Hoy presentamos una PNL, una proposición de reprobación de la ministra de Igualdad. Y, por supuesto, nuestros estudios jurídicos están trabajando para revisar la posibilidad de emprender acciones legales ante el tremendo daño que se está causando por parte de esta ministra. Bueno, hoy tenía todo el día Irene Montero para matizar, para rectificar, para retirar, para explicar, para, en fin, tomar cartas en este asunto por si alguien la había malinterpretado. No lo ha querido hacer. En lugar de eso, lo que ha hecho ha sido denunciar una campaña de difamación en su contra. Me da mucha vergüenza la campaña de la extrema derecha y básicamente contra mí que digan lo que quieran, pero creo que nuestro país se merece un gran acuerdo para garantizar que todos los niños, las niñas, los niños en nuestro país tienen derecho y acceso efectivo a su derecho a una educación sexual integral. Creo que eso es lo importante. Contra mí que digan lo que quieran, me da mucha vergüenza la campaña que han desplegado. Bueno, la papeleta de Unidas Podemos podría desaparecer en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Podemos e Izquierda Unida estarían dispuestos a enterrar la marca que da nombre a su coalición desde el año 2016 y darse un lavado de cara al estilo de Yolanda Díaz con su marca Sumar. Las dos direcciones, eso sí, confirman que volverán a presentarse juntas en las elecciones de mayo. No, en absoluto. Estamos en una muy buena relación entre Podemos e Izquierda Unida. Ahora para las municipales y para las autonómicas vamos a trabajar por fortalecer los acuerdos e incluso ampliarlos, y cada federación, cada autonomía, cada fuerza política pues tendrá que acordar qué marca es la que utiliza. El conflicto entre Macarena Olona y Vox ha llegado por lo menos al punto final. Olona, en una entrevista que publicaba esta mañana el diario ABC, denunciaba un clima de actuaciones poco democráticas dentro del partido de Abascal, y eso ha dinamitado un final del camino que corrían juntos. Iván Espinosa, el portavoz de Vox en el Congreso, despedía con pesar la posibilidad de que Olona pueda volver a reintegrarse en la formación Vox. Lo que está sucediendo con ella nos está causando un enorme dolor a gente que le tenemos cariño. Y lo único que le puedo decir es que estaremos siempre a su disposición para cualquier asunto personal, pero a la vista de las cosas que se están publicando, a la vista de cómo está siendo utilizada por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como el de Vox, que lleva ya 8 años
Lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del camino. Le deseamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Vox se ha visto obligado a retrasar su manifestación en Valencia después de que la delegación del Gobierno les denegase el permiso para este sábado. La protesta había sido convocada por el sindicato Solidaridad y el objetivo era denunciar la nefasta gestión de Pedro Sánchez ante la crisis económica que nos asola a todos. Según la delegación del Gobierno, la petición llegó fuera de plazo. Por cierto, que la concentración coincidía, además esto no es casualidad, con la celebración de otro evento, de un festival en el que participaban Yolanda Díaz y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Popular ha votado que no en el Congreso de los Diputados a una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para imponer la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fija en un 25% de español lo que tiene que producirse en la educación de las escuelas catalanas. Hay una excepción. Cayetana Álvarez de Toledo, la antigua portavoz del Partido Popular, ha sido el voto discordante que se ha sumado a los votos de Ciudadanos y de Vox. Bueno, y esto se suma a una pequeña victoria hoy a favor del bilingüismo en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza las medidas cautelares que pedía la Generalitat y permitirá a aquellos colegios en los que ya estaba en aplicación el 25% de las clases en castellano que mantengan este sistema de porcentajes durante este curso escolar. La noticia, por cierto, se conoce apenas un mes después de que el mismo tribunal rechazase imponer al menos una asignatura en castellano para sortear ese nuevo decreto del catalán. El futuro de Pedro Sánchez, en eso llevan, bueno, dándole vueltas y vueltas y es uno de los arcanos difíciles de vislumbrar. Algún adelanto sí tenemos hoy, porque el propio Sánchez explicaba que va a intentar conseguir la presidencia, la dirección, dice él, de la Internacional Socialista. Esto no colma la entera satisfacción de alguien que tiene un alto concepto de sí mismo, como es el caso del presidente Sánchez, pero la cuestión es que por ahí van a ir los tiros y el trabajo diplomático en conseguirlo. Esto lo vamos a ver en los próximos meses. Además de todo esto, tenemos que contarles que precisamente el día del impuesto a los más ricos es el día de la foto con Bill Gates y que esa foto, y ahí lo critican en todos los ámbitos políticos no próximos al gobierno, se hace previa entrega de 130 millones de euros, como si este país estuviera para dar esas fortunas, a la fundación del matrimonio Gates. Y eso a muchos les ha puesto histéricos. Mientras España vive sumida en una crisis económica sin precedentes, donde los precios se han disparado por encima del 10%, miles de familias no son capaces de llegar a fin de mes y las expectativas advierten que todo irá peor, Pedro Sánchez parece ajeno a esta realidad y acaba de anunciar que España donará 130 millones de euros para el Fondo Global de Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El anuncio se produjo durante el evento Goalkeepers 2030, organizado por Bill Gates, donde al igual que hace 3 años, Pedro Sánchez ha sido uno de los ponentes principales de la fundación del magnate estadounidense. Sánchez puntualizó que la contribución de España irá destinada a la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. La cuantía total supone un aumento del 30% respecto a la donación anterior, pasando de 100 a 130 millones de euros durante los próximos 3 años. We cannot forget the targets we had set to ourselves for 2013, which is why we need to redouble our efforts. Y tanto que se han redoblado los esfuerzos, ya que este anuncio se produce tan solo 24 horas después de que el jefe del Ejecutivo se comprometiese a donar otros 236,5 millones de euros, esta vez para luchar por la seguridad alimentaria en el mundo. Concretamente, 151,5 en forma de donaciones y los 85 millones de euros restantes en créditos para la promoción del desarrollo. Pero la filantropía de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles no se queda ahí ni mucho menos. Y si retrocedemos unos meses atrás, vemos como nuestro presidente destinó otros 300 millones de euros a la donación de vacunas y a la financiación de proyectos de salud en el mundo. Una situación que ha sido denunciada por Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, en su cuenta de Twitter. ¿Con qué fundamento el autócrata pretende coger 130 millones de euros de los españoles que deberían dedicarse a aliviar la salud de los españoles y contribuir a la mejora del sistema sanitario? Y se entregan a una fundación privada que persigue imponerse a los estados soberanos. Algo más que comprensible cuando vemos que en los últimos 5 meses Pedro Sánchez ha donado 666,5 millones de euros de todos los españoles.
Y abrimos página económica. Las reclamaciones de los clientes a sus bancos se han disparado. Solo en el Banco de España, entidad a la que pueden recurrir los afectados cuando su banco no les da la razón, han subido un 60%, la tercera cifra más alta en sus 35 años de vida. CaixaBank, Santander y BBVA son las entidades financieras que más quejas acumulan. Las quejas contra el Banco de España se dispararon en 2021. Los clientes presentaron más de 34.300 reclamaciones contra sus entidades bancarias, lo que supone un 62% de incremento frente a los datos del año anterior. ¿Pero cuáles son las razones? Pues bien, 1 de cada 3 protestas planteadas por los clientes han sido motivadas por las hipotecas, que han vuelto a aumentar su peso tras años en retroceso. La segunda materia más reclamada es la de las tarjetas, que suma otro 30% del total. Y la tercera por la que más se quejan los clientes es por las cuentas corrientes y los depósitos. Su crecimiento ha sido inferior a la de las otras dos materias, pero siguen suponiendo más del 17% del total de las quejas. Y entre los bancos más reclamados está CaixaBank, que ha recibido 7.089 quejas, a las que se suman otras 1.184 sobre su filial. Le sigue el Banco Santander con 5.821 y BBVA con 4.482 quejas. Sin embargo, de cumplirse el calendario que tiene el Gobierno, este sistema de reclamaciones tiene los días contados. El Ejecutivo de Sánchez echó a rodar hace unos meses el proyecto de creación de una nueva autoridad de defensa del cliente financiero, encaminada sobre todo a canalizar en un solo buzón todas estas reclamaciones. Y en cuanto a la posibilidad de imponer sanciones, el director de Conducta de Mercado ha recordado que en los últimos años el organismo ha impuesto sanciones millonarias. Según el anteproyecto de ley, cada reclamación admitida supone el pago de una tasa de 250 euros al banco responsable. Un proyecto encaminado a mejorar la situación del cliente, aunque lo cierto es que aún queda terreno por conquistar, ya que cada año se contabilizan más expedientes sancionadores. Turner, filial de ACS en Estados Unidos, será la encargada de construir un estudio de cine y televisión en Nueva Jersey. El campus contará con 140.000 metros cuadrados y albergará 17 edificios para platós y decorados de cine y televisión. Con esta adjudicación, la compañía se consolida como el principal contratista de Estados Unidos, según la revista especializada Engineering News Record. El que fuera presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha sido considerado inocente, absuelto de la última de sus cuitas judiciales, concretamente una que le quedaba pendiente por un presunto fraude fiscal de 231.000 euros. Le pedían 2 años y 9 meses de cárcel. Cabe recordar que a Rosell le encarcelaron 640 días como preso preventivo en una causa relacionada con derechos futbolísticos en Brasil y en América Latina en general, cuando era ejecutivo de Nike en ese país, en Brasil. Al final la justicia acabó absolviéndole de esos presuntos delitos y están liquidando los abogados de Rosell y la justicia la indemnización que le corresponde después de haber pasado, como digo, 640 días en la cárcel. Y fuera de nuestras fronteras, la Fiscalía de Nueva York ha demandado a Donald Trump y a 3 de sus hijos por supuesto fraude empresarial. La demanda se suma a la lista larga de problemas legales del expresidente estadounidense, como es el asalto al Capitolio o los documentos clasificados de su mansión de Mar-a-Lago. La casualidad se ha cebado con Donald Trump. En apenas 2 días, las 3 investigaciones a las que se enfrenta el expresidente de los Estados Unidos han sufrido profundas novedades, así que vayamos una por una. La investigación por el asalto al Capitolio del 6 de enero está de vuelta y lo hace a lo grande, por televisión. Una sesión que tendrá una invitada de lujo, Jenny Thomas. ¿No saben quién es? No hay problema. Es la mujer de Clarence Thomas, ¿se acuerdan? El juez que pretendía revocar la sentencia del aborto en Estados Unidos y apoyar a la vida. Casualidad. También está de vuelta la investigación en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente en la que supuestamente se hallan documentos confidenciales, pese a que el presidente aseguró que los había desclasificado. Sea como fuere, el FBI no podía acceder a ellos por eso de la confidencialidad entre abogado y cliente. Pero ya no, ahora está totalmente olvidado. Ayer el juez especial anunció que el FBI volvía a tener vía libre, al menos parcialmente. Que nadie dude que esta es otra casualidad. Y llegamos al plato principal. Trump, sus hijos y su asesor se enfrentan a una demanda por fraude empresarial. Según Leticia James, la fiscal general de Nueva York, la empresa infló continuamente sus cuentas. Una fiscal que había asegurado que conseguiría criminalizar al expresidente. Pero eso no tiene que ver. Que precisamente James fuera la elegida es... sí, casualidad.
El verdadero malo de la película es Trump. La investigación ha revelado que Donald Trump ha estado metido durante años en conductas ilegales para inflar su valor neto, asegurar que tienes dinero que en realidad no posees. No supone el arte del negocio, sino que es el arte del robo. 3 investigaciones, 3 procesos con cambios profundos en apenas 2 días. Cambios fruto de la casualidad. Donald Trump no se lo cree. Well, she campaigned on it 4 years ago. It was a vicious campaign, and she just talked about Trump, and we're going to indict him, we're going to get him. She knew nothing about me. I never heard of her. This was just a continuation of a witch hunt. Veremos cuáles son las siguientes casualidades. Y se ha producido una réplica del terremoto que se situó en el estado de Michoacán, en México. Esta vez ha habido 2 muertos. Se trata de un terremoto estimado en un 6,8, 6,9 de la escala Richter y que, pues como les digo, ha causado 2 muertes en la Ciudad de México, porque se ha podido sentir en diferentes estados de Michoacán a la capital federal, Ciudad de México. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una muy feliz noche a todos y que sigan en nuestra compañía. Eso es, esperamos poder contarles más de este terremoto, de la situación mexicana y de la situación también en nuestro país. Ya saben que mañana volvemos, pero media horita antes, a las 8:30, y ahora les dejamos como cada día con Sandra Omeco, con En Dos Continentes. Hasta mañana.